Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Dios los bendiga. Hoy es el día de la Biblia y nuestra meditación se basará en la carta de Santiago 1, 18 al 25, que dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amados hermanos, esta escritura menciona varias veces la palabra de la cual nos hizo nacer Dios, la palabra que nos puede hacer salvos, la palabra que cuando la hacemos nos hace bienaventurados, es decir, felices en lo que hacemos. También nos dice que la palabra no es solo para escucharla, sino para practicarla. ¿Y cuál es esta palabra? Para nosotros los cristianos es la Escritura, la Biblia. En este libro Dios reveló su propósito, pero también este libro nos muestra el carácter de Dios, que es el amor por su creación, el amor por la humanidad, de tal manera que envió a su Hijo para rescatarnos. Y también el propósito, que es que tengamos vida plena, vida abundante y vida eterna. En el Antiguo Testamento recordamos esa palabra que Dios le dio a Josué y le dijo: mira, cuida de poner en práctica mi ley, porque entonces te irá bien y serás prosperado, todo te saldrá bien. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos. El pecado, que es el error, es también la ignorancia de la voluntad de Dios. Siempre nos conduce al fracaso, y más que al fracaso, nos dice San Pablo, nos lleva a morir. La paga del pecado es muerte. Y en la Escritura encontramos cómo vivir bien. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos irá bien. Y eso quiere Dios, que nos vaya bien. No quiere que estemos tropezando, cayendo, lastimándonos una y otra vez, sino que quiere Dios que vivamos con sabiduría, que nos vaya bien cada día en lo que hacemos, que tengamos lo suficiente y lo necesario en nuestra vida, y que sepamos convivir correctamente con nuestros amados en nuestro propio hogar, en la comunidad. El mundo sería diferente si obedeciera los mandamientos de Dios. Jesús también enseñó esto cuando dijo: el que oye mi palabra y la pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron los vientos, cuando corrieron los ríos y golpearon contra ella, ésta permaneció. Así quiere Dios que sea nuestra vida, como una casa edificada sobre roca.
que no se debilite y se la lleven las corrientes. Hermanos, por eso nos exhorta Santiago, pero escucha la palabra y ponla por obra. Ponla por obra. La palabra de Dios es una lámpara en nuestro caminar. Este mundo está envuelto en maldad, en mentira, en corrupción, en peligros. Y necesitamos luz en el camino, luz que nos alumbre el camino de la vida. Y esa lámpara es la Escritura, es la palabra de Dios. Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos vivir, y nos basamos en dos. Podemos resumir las leyes y mandamientos de Dios en solo dos que tú conoces. Ama a Dios, el primero. Ama a tu prójimo, el segundo. Jesús lo dijo así. Esta palabra es la base de todo lo demás. San Pablo lo confirmó también y dijo, el que ama ha cumplido con la ley. Se resume la ley en estos dos mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y también el mensaje más grande de la Escritura nos anima a creer en Él, a creer en Dios y a creer en Jesucristo su Hijo. Jesús dijo, está escrito en San Juan 14:1, ¿creen en Dios? Crean también en mí. El escritor del Evangelio de San Juan también nos dice más adelante, estas palabras se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Este es el propósito de la Escritura, que vivamos bien en este mundo y que podamos gozar también de la eternidad con Dios. Así que le invito a recuperar esa fe, a leer la Escritura, pida a Dios que lo guíe cuando la lee, cuando la medita. Y sobre todo, a poner en práctica lo que nos manda la palabra de Dios. Vivir con verdad, con justicia, con compasión, con misericordia, vivir amando a Dios, vivir amando al prójimo y mantener nuestra fe en Jesucristo. Que la palabra de Dios sea confirmada en cada uno de nosotros, amados hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos fue dada. Gracias porque tenemos acceso a ella. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores. Que podamos vivir en esta vida con bien y podamos un día, Señor, estar contigo en la eternidad. Por Cristo Jesús. Amén. Dios sea con ustedes, amados hermanos. Hasta pronto. Un abrazo.